Hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes, los que están en la casa del Señor, los que han decidido seguir la palabra del Señor que edifica, robustece y que nos es un halago a nuestro espíritu, porque nos regocijamos al oír la palabra del Señor, que viene a nuestros corazones como un aliciente de vida y nos llena de esas baterías que los cristianos necesitamos para caminar en este mundo. La bienvenida a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida. Hemos cantado, hemos alabado, ahora nos vamos a la palabra del Señor, esta enseñanza que la hemos titulado Cristo, nuestra victoria. O sea, quiere decir que reinan los que reciben. Hemos tomado el texto base en Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 17. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice, les pido pongan atención a esta hermosa palabra. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entramos en oración. Amado Padre, Señor Padre Celestial, ponemos en tu presencia, Señor, esta tu palabra. Entregaste a tus hijos, los apóstoles, Señor, para que este evangelio se riegue por los siglos de los siglos, Señor, aquí en la tierra, hasta tu segunda y única venida, Señor. Señor de los cielos, nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos ser vasos de honra, Señor. Esta tierra árida, Señor, llénale de tu gracia, Señor. Me pongo en tus preciosas manos, mi Dios amado, mi Dios eterno. A ti, mi Señor. Yo sin ti nada soy, amado Dios. Te pido que me guíes en esta enseñanza para la edificación de tu pueblo, Señor. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, mi Señor. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a iniciar esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado en esta tarde y noche de los que estamos en la iglesia, la misericordia de Dios que es infinita. En Romanos hemos leído Romanos capítulo 5, 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciban, dice ahí una frase, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Dice, reinarán en vida los que reciban. Reinarán, gobernarán, tendrán dominio en vida, se manifestará la vida del Señor en vida de los que estamos aquí ahora y los que tomamos la decisión de seguir a nuestro Padre Celestial donde quiera que estemos. Es verdad que muchos de nosotros, queridos hermanos, hemos abandonado nuestra tierra natal por circunstancias de la vida, dejamos nuestros hogares, nuestras esposas, nuestros hermanos, nuestros padres, y como el dolor del alma hicimos esa promesa, Padre, yo voy a trabajar por ti, a nuestros hijos abrazamos, te voy a dar un mejor futuro, pero yo voy a sacrificarme, no te voy a ver, porque voy a trabajar para ti. Entonces nosotros hacemos
en Cristo, siempre tenemos una palabra: primero Dios. Primero Dios me dé esa voluntad, el querer como el hacer, para poder cumplir esa promesa que nosotros hacemos desde el fondo del corazón de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras esposas. Pero cuando los cristianos abandonamos esa palabra, ese sustento que prometimos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, y flaqueamos, ¿por qué? Porque hemos abandonado la palabra de Dios, porque nos hemos ido en bancarrota espiritual. Ya nosotros no hemos sido personas que hemos llenado con esa batería que nos da la palabra de Dios para enfrentarnos en este mundo que está cada día más cruel, perverso, inhumano, donde reina el humanismo disfrazado de religión. Pero permítanme decirles, queridos hermanos, que el cristianismo no es una religión, es una relación que tiene cada ser humano con Dios. La relación que tiene el cristiano con Dios es mutua, es intrínseca, uno enfrente de otro. ¿Cómo nos enfrentamos al Señor? Nos enfrentamos al Señor con un corazón constricto y humillado, con un corazón noble, que eso es lo que le agrada al Señor. Entonces realizamos una comunicación y ahí viene la petición y ahí viene la dádiva de Dios, nuestro Padre Celestial. Dice la palabra que acabamos de leer, dice, por uno solo. Ahí está en el versículo. No por causa tuya o por causa mía, por Jesucristo, querido hermano, quienes serán los que podrán reinar. O sea que no nosotros nada tenemos que ver. Los que reciben, también dice ahí, los que reciben. Después de la coma de Jesucristo dice, los que reciben. No son fuertes, no son santos o justos en sí mismos aquellos que reciben, queridos hermanos. Los que reciben pareciera tan fácil y simple recibir, pero cuánto nos cuesta recibir a cada cristiano, queridos hermanos. ¿Y saben cuál es la causa y la dificultad de recibir, queridos hermanos? La soberbia. En primer lugar está la soberbia, el orgullo, la dureza de corazón, la justicia propia, la incredulidad, queridos hermanos. Porque una persona encuentra tantos obstáculos para salvarse, porque si en la Biblia se lo ha declarado, todos están muertos en sus delitos y pecados, pero el Señor ha provisto su salvación, ha provisto a su Hijo quien murió por ti. Y si tú le recibes y crees en Él, querido hermano, el Señor te salva y te perdona. Si tú crees, querido hermano. La persona responde. ¿Qué dicen las personas? Y eso nos consta los que salimos a evangelizar, queridos hermanos. ¿Qué dicen ellos? No puede ser tan fácil. Algo tengo que hacer yo. Necesito hacer algo, yo quiero hacer algo, entonces declara, no estoy preparado. Cuando uno empieza a hablar del Evangelio, todas estas personas empiezan a decir, es que todavía no sé, no estoy preparado. ¿Cuál es la razón, queridos hermanos, por qué cada individuo que se le habla de la palabra de Dios empieza a decir que no está preparado o no está preparada, querido hermano? ¿Por qué? Porque tal vez vive en pecado, tiene esa conciencia que todavía está moribunda, pero dando gracias a Dios no ha muerto. O simplemente otras personas ni siquiera te dicen no estoy preparado, sino no te hacen caso, son déspotas, son groseros. Que el Señor tenga compasión de esas personas. O tal vez esas personas que dicen no estoy preparada se acordaron de algo o están viviendo en el pecado, o a veces son sodomías
está hablando de mujeres hacia hombres, y por qué no decirlo de hombres para mujeres. Hay mujeres que tuercen el camino de los hombres cristianos, y de igual manera hay hombres que tuercen los caminos de siervas, de hijas de Dios. Entonces, cuando se encuentran en estas situaciones, viene a su memoria lo que está pasando en sus vidas y dicen: no estoy preparada o preparado. Entonces contemplan a Dios en su santidad tan alto, en sus grandes alturas, y al compararse concluyen que no están preparados, queridos hermanos. Y es verdad, si es que ellos entienden que el Señor es todopoderoso, que no podemos jugar al cristianismo cuando no estamos haciendo las cosas que el Señor nos pide, y lo que Él nos pide es lo que le agrada a Él, y lo que no nos agrada a la carne es lo que quiere el Señor que hagamos. Llévese eso en su corazón. Lo que a la carne le agrada, al Señor no le agrada, porque las cosas se disciernen en el Espíritu, querido hermano. Así de simple es. Por si alguien pudiese estar preparando sus fuerzas, entonces por lo demás vino Cristo. Es como quien dice: Cristo vino de gana. Si alguien pudiera salvarse por obras, no habría sido necesario que Dios enviara a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. La salvación, queridos hermanos, tienen que entenderlo muy bien, es por gracia, es por fe y es por Cristo. Y en ella no cabe la participación de ningún modo del hombre. Es pura gracia del Señor dada a cada uno de nosotros, queridos hermanos. En nuestro texto base leemos que tenemos en la pantalla, dice: reinarán en vida. Se habla de reinar, es decir, vivir conforme a lo que sabemos que quiere Dios, haciendo su voluntad. Sabemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, queridos hermanos. Los que conocemos al Señor y somos salvos decimos: bueno, con la ayuda del Señor podemos hacer todo aquello. Gloria a Dios. Los que conocemos, los que queremos conocerle al Señor. Ayer le hablaba a una querida hermana, Brenda, que me encontré con ella, y me decía alegre que esté estudiando la palabra de Dios. Y yo le dije: hermana, siga en ese estudio, porque mientras más conocemos al Señor, más le amamos, queridos hermanos. Por eso es que yo incentivo a ustedes, jóvenes, que están viniendo a la iglesia con ese ánimo, con esas ganas, no le caigan, pídanle al Señor que les tiente a venir, que le ponga el querer como el hacer de cada uno del Espíritu Santo en sus corazones, para que cada uno no perezca. Que es fácil, queridos hermanos, por cierto. Los que conocemos al Señor sabemos cuando caminamos o estamos caminando chueco, o nos estamos desviando a izquierda o a derecha. Nosotros entramos en un esfuerzo, en un desgaste propio y particular. Oramos mucho, ayunamos mucho, hacemos muchas cosas porque queremos ser santos, queremos alcanzar los frutos del Espíritu Santo. Y eso se denomina en el cristianismo el primer amor. Queremos hacer la voluntad del Señor. ¿Qué no queremos hacer cuando empezamos a caminar en los caminos del Señor? Pero muchas veces, queridos hermanos, y esto nos ha tocado ver, y especialmente los jóvenes, después de los ayunos, después de las oraciones, caen y resbalan. Después de una semana, 2 semanas, el resultado y todo esfuerzo de
se va por los suelos, queridos hermanos. La edificación, el gozo se va. No hallamos qué hacer, ni siquiera tenemos ánimo para congregarse. Y muchos de ellos vuelven, como dice su palabra, el perro vuelve a su vómito y la puerca al cielo a revolcarse. Vuelven a tomar, vuelven a ser los groseros que eran antes, los orgullosos que eran antes. ¿Por qué? Porque confían en sus fuerzas, porque creen que son autosuficientes en las cosas espirituales. Así que, queridos hermanos, es una advertencia: mientras buscamos al Señor, tenemos que ser perennes en el Evangelio, en la gracia de Dios, pedir al Señor que nos dé ese rema, la palabra revelada que viene en las Sagradas Escrituras. Nuevamente lo mismo, empezamos de nuevo, pero aquí en Romanos dice categóricamente: sé que reinarán no por sí mismos. Miren, no por ustedes, no con sus fuerzas, no con sus músculos, sino por uno solo, por otra persona, que los que reciben. Es decir, que para reinar, para experimentar la victoria, se necesita recibir. Dice, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Y quién da eso, queridos hermanos? Cristo nuestro Señor. El problema se suscita cuando, al disponernos a recibir, caemos en cuenta que nosotros quedamos fuera, y esto es contrario al humanismo, queridos hermanos, porque el humanismo es tan peligroso dentro de la iglesia, porque el humanismo centra las cosas en el hombre. Las cosas son por el hombre, mediante el hombre y para el hombre, queridos hermanos. Pero Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, para que Cristo sea el todo en todos, queridos hermanos. No hay excepción para nuestro Dios. Así que la vida vencedora, por decirlo así de alguna forma, no es algo que se logra, es algo que se recibe. Es don de Dios, es una gracia, queridos hermanos. ¿Y qué significa recibir? Ustedes se podrán preguntar, bueno, recibir es recibir algo y nada más. Significa apropiarse de algo sin necesidad de pagar un precio o cambio. La salvación la adquirimos así, queridos hermanos. Y es una salvación eterna, no es una salvación por 3 días, por 2 años, no, queridos hermanos. La salvación que el Señor nos da es para la eternidad a nuestro espíritu, porque esta carne va a quedarse aquí, es creada del polvo de la tierra y al polvo de la tierra regresará, pero nuestros espíritus, juntamente con Cristo, estaremos sentados a la diestra del Padre, como Él está con su Padre celestial. Entonces, queridos hermanos, tenemos que saber que Cristo es nuestra victoria. En 1 Samuel 15:29 vamos a ver un versículo que dice, 1 Samuel 15:29, capítulo 15, versículo 29, dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mire, además, el que es la gloria de Israel, la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Cuando se habla de la gloria de Israel, queridos hermanos, esta expresión gloria de Israel también se puede traducir como esperanza de Israel, como victoria de Israel. Y también es para nosotros los cristianos
gentiles. ¿Por qué? Porque los cristianos gentiles somos olivo injerto en Israel, queridos hermanos. Somos olivos por Cristo, nuestro Señor. Por Él tenemos derecho a entrar en el gozo de Israel. Somos parte de Israel, queridos hermanos. Esas promesas gloriosas también son para cada uno de nosotros. No es algo que se logra a través de muchas situaciones o experiencias o circunstancias. La gloria o la victoria de Israel, como ustedes ven en el versículo, es una persona, porque dice, no mentirá. La gloria de Israel no mentirá, dice. ¿Se da cuenta? O sea, es una persona. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Es una persona, la gloria de Israel. La victoria es una realidad, una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo, mis queridos hermanos. Esa persona es Cristo. En este versículo, gloria es también equivale a fuerza. ¿Te hace falta fuerza? A veces tenemos mucha fuerza propia, queridos hermanos. Y el Señor tiene que debilitarnos a cada uno. Eso es correcto, porque acuérdense que la victoria es una persona. Y Él se ha de manifestar en nosotros. Nosotros muchas veces somos demasiado fuertes. Y ahí viene el sentido de la palabra de la cruz, queridos hermanos. Entonces la cruz, el sufrimiento, tiene que quebrantarnos a cada uno de nosotros. Porque el Señor ya está dentro y es necesario que sea expresado, queridos hermanos. Y Él permite muchas circunstancias para que nosotros seamos debilitados. Él no nos quiere orgullosos, Él no nos quiere fuertes, porque Él se apodera de nuestra debilidad y nos hace fuertes en nuestra debilidad, queridos hermanos. Cuando somos debilitados, el Señor se hace fuerte en nosotros. Él puede aparecer y manifestarse mayormente. Y aquí es la esperanza de Israel. Y cuando digo Israel, para nosotros también son las bendiciones. Él es la gloria de Israel, para nosotros también es la gloria. La victoria para nosotros, la robustez, la consistencia, la solidez, queridos hermanos, la tenacidad, la resistencia y la virilidad también, la pujanza, para que usted me entienda, la alegría, la virtud, la eficacia, la potencia, el poder, la validez, queridos hermanos, la fortaleza, y eso hace consolidada a Israel. Y todas estas cosas, todos estos objetivos que hemos hablado, a nosotros nos hacen fuertes, pero por medio de quién? De Cristo nuestro Señor, queridos hermanos. No por nuestro orgullo, no por lo que somos o por lo que tenemos, sino por nuestra humildad. Todo esto es Cristo. No somos nosotros, queridos hermanos, sino Cristo en nosotros, la esperanza de su gloria. La victoria, entonces, que quede claro, es una persona, y esa persona es Cristo. No es un asunto a tratar, no es una doctrina de la cual hablar, no un método a seguir, sino una persona bendita, Jesucristo, la victoria nuestra. Por eso hemos titulado Cristo nuestra victoria. Digo nuestra entre comillas, porque al igual que el Señor viene a ser nuestra experiencia, porque Él vino a nuestro espíritu y desde allí se manifiesta cuando le damos el consentimiento a ello voluntariamente, queridos hermanos. La victoria tampoco depende de que somos, sino radica en que Cristo viva en nuestro lugar. Y eso, hermanos,
no es una fantasía o una ilusión, es una realidad. Todo es posible. Lleve eso en su corazón, queridos hermanos, porque el Señor es real, su Espíritu es real, su obra es real, su sangre es real, su muerte es real, su resurrección es real, su exaltación es real, queridos hermanos, y el derramamiento de su Espíritu también es real. Por lo tanto, hermano, no estamos sin armas, ni sin defensas, ni sin gloria, ni sin fortaleza. Quien está parado en la roca que es Cristo es poderoso. Por eso dice su palabra, el Evangelio es poder de Dios. Y si nosotros tenemos ese poder en nuestras manos, podemos mover cielo y tierra si tenemos un grano de mostaza de fe. Tenemos aquel que es la fortaleza, el poder, la vida y la victoria de Israel, para que se alienten también nuestros corazones y para que el Señor encuentre un pueblo preparado en su segunda venida y única, queridos hermanos. Entonces vamos a ver el principio para una vida victoriosa, una vida intercambiada, lo que hace el Señor en nosotros. Ahora bien, el primer término, el significado de esta vida de la cual venimos hablando, es una vida intercambiada, no una vida modificada, sino que el Señor ha cambiado esos viejos hábitos, todas esas cosas que nosotros vivíamos fueron crucificadas en la cruz, queridos hermanos. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó, grave es eso, y se entregó a sí mismo por mí. Mire, con permiso, hermano. Se trata aquí de un ser humano corregido. ¿Qué dice el apóstol? Ya no vivo yo, dice. Es decir, ya su centro no es el yo, como era en la situación de todos nosotros, sino Cristo. Es una suplantación del yo por Cristo. Ya no vivo yo, dice, sino Cristo vive en mí. Y el que vive ahora en la carne es lo que nosotros estamos viviendo en este cuerpo de muerte, lo que les acabo de decir. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Tenemos que vivir en fe. Cuán importante es vivir en fe, queridos hermanos. Cuando preguntábamos por qué nos costaba recibir, alguien dijo, por falta de fe. Pero mira, aquí hay un apóstol que vivió por fe y tenemos que seguir esos pasos. Él vivió por fe y eso es lo que Él nos llama a cada uno de decir, a cada uno a pedirnos, a suplicarnos esa fe. A veces nosotros pensamos que vivir por fe es estar a tiempo completo sirviendo en la obra, pero vivir en fe es para cada hermano. Vivir en fe es haber sido salvo por fe, es caminar por fe, es vencer por fe. Y Pablo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, confiando en Dios, queridos hermanos, entregados a Dios, abandonados a Dios, a Cristo nuestro Señor. Él es el que nos hará caminar, Él es nuestro sustento, Él es nuestras muletas, Él es nuestra mano, Él es nuestro cable, nuestra soga para sustentarnos y no resbalar, queridos hermanos.
queridos hermanos. Pasarán muchas dificultades, pero las dificultades son porque el Señor te ama. Y las tristezas que pasarás en el Señor serán tristezas que te van a dar fruto. Cuando tú sufras y clames al Señor, entonces quiere decir que tú estás pasando la cruz. Y una vez que pases debajo de la cruz, podrás encontrar la sombra del Omnipotente en tu vida. Porque el Señor te ama y se entregó a sí mismo por ti. Él no espera de ti grandes cosas. Sabes que Él sabe que sin Él tú no eres nada. Eres sierva del campo, dice tu palabra, pero el Señor te ama. Y eso se entregó para que tú ahora, que eres nada, puedas manifestar la vida suya. Tú que no eres nada, con el testimonio de Dios en tu corazón, vas a manifestar lo que eres. Tan grande que otros cuando te vean te digan: oh, este varón, este joven, tiene algo en su vida, tiene algo que le hace especial. Y le preguntarán: ¿acaso es usted cristiano? Y entonces no tendrá necesidad de decir cristiano, ellos lo catalogarán. De igual manera, si usted anda borracho por la calle, la gente, ¿cómo lo va a decir? ¿Que es un buen hombre? ¿Que es un cristiano? No, querido hermano. ¿Qué le va a decir? Tantas cosas que le dirán, hasta le tendrán miedo, querido hermano. Pero no, las personas que encuentran algo especial en usted, querrán conversar con usted, encontrarán gracia, les gustará estar a su lado, porque sienten que el Espíritu Santo ayorna su vida. Y eso es, el yo ya no está con ustedes, sino Él puede hacer, no su yo, malo convertido en un yo bueno, sino que nuestra vida ya no está en la esfera del yo. Su yo ha menguado, su carne ha menguado, su espíritu ha crecido. Para eso es la cruz, queridos hermanos. La cruz como un trato en aflicciones, en dificultades, en quebrantos. Nuestro más grave error, queridos hermanos, es pensar que la victoria supone un progreso. Por eso pensamos que todo iba bien, y si que perdemos la paciencia, si es que nos portamos todo bien, y en la semana, siempre que tengamos una comunión íntima con el Señor, busquemos esa comunión con el Señor para que nosotros robustezcamos esa relación íntima. No estoy pidiendo que tengas una comunión, pero extremadamente, no. Tenemos que ser balanceados. Si estamos en el mundo y estamos en esta carne, no tenemos que permitir que la balanza se haga la carne. Al contrario, tenemos que luchar para que la balanza se haga lo espiritual, para seguir en victoria, queridos hermanos. Por eso nosotros no tenemos ninguna participación en la victoria. Es Cristo. Cristo es nuestra victoria. Es un don, no recompensa, queridos hermanos. Un principio fundamental de esta vida es que constituye un don, no una recompensa que recibimos del Señor. Nosotros no servimos para nada, no podemos ser recompensados. Lo que recibimos por gracia es los dones, por su misericordia. Mire lo que es bueno el Señor. Es un don, es un regalo, querido hermano. Cuando nosotros creemos que es una recompensa, entonces nosotros
hacemos muchas cosas para conseguirla. Pero gracias al Señor muchos ya nos hemos dado cuenta de que si bien en otro tiempo hicimos cosas con buenas intenciones, al final quedamos humillados, viendo que en realidad, por más fuerza que hicimos, no conseguimos alterar fundamentalmente nada. Lo que recibimos como fruto de nuestro trabajo es un pago. ¿O acaso ustedes no le ven sudando todos los días 8 o 10 horas en su trabajo? ¿Por qué? Para recibir un pago, ¿verdad? Por lo que han hecho, por lo que se ha sacrificado. Y en lo espiritual, ¿qué tienen que hacer? Estar en comunión con Dios, estar haciendo su voluntad. Es free. Es un don que Dios nos da y para siempre, queridos hermanos. Hay que guardarlo, conservarlo, queridos hermanos. Recibimos gratuitamente sin realizar ninguna labor. Es un don. Leamos donde dice, leamos este versículo, queridos hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, 55 al 57. 1 Corintios, capítulo 15, del 55 al 57, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Santo Dios. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Quién nos da la victoria? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Por eso hemos titulado Jesucristo, nuestra victoria. Muchas gracias sean dadas a Dios, que nos da, dice. ¿Compramos nosotros la victoria? De ninguna manera, queridos hermanos. Él nos da la victoria. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, queridos hermanos? Nuestra victoria no se refiere solo a una situación de carácter. La victoria tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la ley. Considera la victoria que el Señor nos otorga. Nos da la victoria sobre la ley porque dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto está en Gálatas 5:18, queridos hermanos. Dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si estáis bajo el Espíritu, el Señor nos da la victoria sobre el pecado porque derramó su sangre. Por precio de sangre fuimos comprados, que nos limpia de todo pecado. Y sobre la muerte, ¿qué decir? Jesús venció a la muerte. ¿Ustedes no creen que Jesús venció a la muerte? Venció al pecado y cumplió la ley y fue el cumplimiento de la ley. Miren en 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17. De tal modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Miren, de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, lo que eras borracho, un drogadicto, lo que hayas sido, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en tu vida, en tu personalidad. Esa es la victoria ganada en Cristo. Y solo en Él, queridos hermanos, la victoria no consiste solo en vencer al pecado, sino a la ley y a la muerte. ¿Queréis vivir para muerte? ¿Queréis vivir eternamente con tu espíritu? Únete a Cristo, querido hermano. Dios nos ha concedido esta victoria a cada uno de nosotros. Podemos apreciarlo, podremos darle gracias al Señor.
No estamos sin victoria, no estamos desamparados, queridos hermanos, no estamos solos. Si tratas de vencer por tu cuenta propia, no podrás lograr ningún cambio, aun si lo intentes por el resto de tu vida. Tu mal genio no cambiará, tu orgullo aún te acompañará por años y seguirás siendo el mismo. Pero Dios te ha preparado una salvación y una victoria plena. Solo en Dios, queridos hermanos. Nosotros no podemos, y esto nos desagrada, pero es necesario que a través de muchas circunstancias el Señor vaya tratando con nosotros, golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, caída tras caída, dolor tras dolor, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos hacer las cosas sin Cristo. Nuevamente, queridos hermanos, tengo que repetirles: es por Cristo, a Él sea la gloria, de tal modo que no te aflijas si estás en diversas situaciones, disciplinas y padecimientos, sino ten por cierto que si estas cosas te están ocurriendo, querido hermano, es porque Dios te ama, porque Dios trata como a hijos, y como a hijos Él nos disciplina, porque Dios te tiene considerado para su gloria, para su reino, para su voluntad. No te desanimes sobremanera, no reclames sobremanera, más bien pide al Señor que puedas humillarte debajo de su poderosa mano, para que Él te levante cuando fuera el tiempo. Y el Señor te levantará, dejándose ver a través de ti lo que tú has podido hacer. Él lo hará. Lo que tú no has podido hacer, querido hermano, Él lo hará. Porque Cristo en nosotros es real. Cristo es nuestra victoria. Recuerda, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Demos gracias al Señor, es tiempo de orar. Levántese, querido hermano, vamos a orar, a darle gracias al Señor por esta palabra que nos ha regalado, Señor amado. Dios eterno, tú eres nuestra victoria, Señor. Solo en ti confiamos, Padre. En ti caminamos, que tu sombra nos acompañe por doquier, Padre, para que nuestros pies no se salgan del camino correcto, Señor, ni a izquierda ni a derecha, Padre. No lo permitas por tu piedad, Señor. Más bien susténtanos, Señor. Cambia nuestras mentes, Señor. Pon el querer como el hacer en nuestros corazones, a través de tu Espíritu, Señor. Pongo en tus manos a la juventud de esta iglesia, Padre. A todos ellos, Padre, que han venido, Señor, de los cielos, en el nombre de Jesús, y a todas las personas que nos miran, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Señor amado. Amén, Señor. Amén.